Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué momento tú estás entrando para vernos, te lo agradezco mucho. Bienvenidos. Por favor, quédense hasta el final que vamos a pasar un tiempo bien hermoso estudiando la palabra de Dios. Ya pusimos este tiempo en manos del Señor, entonces permítame en un momentico, yo les voy a compartir las diapositivas para que podamos tener un acceso más fácil y entender con mayor facilidad lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ya casi, entonces espero que ya estén viendo la pantalla verde. Ya vamos entrando. Para los que nos visitan por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 4 años es leer un versículo o un pasaje. En este momento estamos estudiando el Nuevo Testamento y hacer una pequeña explicación del pasaje. Realmente no estamos haciendo un estudio profundo, no estamos estudiando a su máximo cada versículo, cada pasaje, sino que es un primer encuentro con la palabra de Dios para que quedemos enamorados del manual de instrucciones y en futuros estudios pues podamos profundizar un poquito más. Mi nombre es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en la clase número 88. Las personas que quieran ver las anteriores 87 clases, es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos las encuentran allí en orden. Pueden hacer cualquier comentario o cualquier pregunta o sugerencia también en el email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo en este momento un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Lo que ustedes van a encontrar en esos 87 videos es la lectura y el pequeño estudio de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y en el grupo de las cartas generales ya vimos Hebreos, Santiago y hace 8 días empezamos Primera de Pedro. Hoy me les voy a robar un poquito más de tiempo para poder terminar esta carta y no dejarlas como a medias. Como siempre me gusta cuando no hemos terminado una carta completa, es recordar algunos puntos claves de lo que vimos hace 8 días para ponernos en contexto. Estudiábamos entonces que esta carta, como su nombre le indica, es una carta escrita por Pedro, por el apóstol Pedro, que inicialmente lo conocíamos como Simón. Es el Señor Jesucristo el que le cambia el nombre a Pedro, pero él mismo se identifica algunas veces y lo conocemos como Simón Pedro, Pedrito solo o Cefas, que se refiere al mismo personaje que es uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro era hermano de Andrés. Andrés es muy importante porque Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista y cuando Jesucristo llegó a su bautizo, Andrés directamente escuchó de los labios de Juan que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. Y Andrés es el que va donde Pedro a anunciarle que habían encontrado al Mesías. Entonces es un personaje importante en la vida de Pedro. Pedro también hace parte del círculo íntimo de Jesucristo junto a los hermanos Santiago el Mayor y Juan. Estos tres apóstoles acompañaron al Señor Jesús en muchos eventos que los otros apóstoles no estuvieron. Entonces sus cartas y sus enseñanzas pues son un poquito más profundas por eso. Es conocido como un apóstol con un temperamento sanguíneo, pero a la vez espontáneo y valiente. Nos identificamos mucho con el apóstol Pedro porque, al igual que nosotros, su vida es un carrusel completo. Algunas veces su fe está en lo más alto, otras veces el temor lo consume, pero definitivamente el amor al Señor Jesucristo es evidente. Murió crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. De tantos eventos que Pedro vivió y que estudiamos hace 8 días, también uno de los más importantes es cuando el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, con su temperamento espontáneo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta frase es importantísima porque a pesar de que Jesucristo pues había tratado de muchas maneras de que sus discípulos lo identificaran como el Mesías, de tantas profecías que había en el Antiguo Testamento, es en este momento crucial en que uno de sus apóstoles, específicamente Pedro, lo nombra a él como el Mesías esperado desde hace 4000 años. Y por eso Jesús se pone tan contento y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
iglesia. Recordemos que aquí en los idiomas originales se refiere a Petros como Pedro y Petra, la afirmación, la verdad que él acababa de decir, porque hay una confusión. Entonces, algunos teólogos, algunas religiones malinterpretaron esta frase creyendo que Jesucristo en este momento estaba diciendo que era sobre el apóstol Pedro, sobre la persona de Pedro que se iba a edificar la iglesia cristiana. Y no es así, es sobre la afirmación que él había dicho de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y precisamente esta carta nos aclara parte de eso más adelante, cuando Pedro, de una manera muy contundente, nos confirma que no es sobre él que se va a edificar la iglesia, sino sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo como la piedra angular en donde se edifica la iglesia y no Pedro. Pedro comienza esta carta recordándonos un evento importantísimo en la vida de todos los seres humanos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador al creer en Él y experimentamos un nuevo nacimiento. Ya no somos simples criaturas de Dios, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios ya tenemos derecho a una serie de privilegios que no tienen las personas que no han creído en Jesucristo. Y dentro de tantos privilegios está que nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza diferente a las personas que no tienen a Dios en su vida. No es una esperanza muerta, muchos ni siquiera tienen esperanza de un mundo futuro, pero nosotros ya tenemos una esperanza viva. Y aquí se ponen en común acuerdo con Santiago cuando Pedro nos recuerda que definitivamente en este mundo vamos a pasar por muchas pruebas, pero que nos debemos alegrar en medio de las dificultades. Y al igual que los lectores a los cuales iba dirigido la carta de Pedro, nosotros también estamos en común acuerdo con ellos en que nunca vimos personalmente al Señor Jesucristo y sin embargo lo amamos, creemos en Él y tenemos una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Por eso es que nosotros debemos vivir alegres porque ya sabemos que Dios nos salvó y por eso confiamos en Él. El regalo más valioso que puede recibir un ser humano es conocer el plan de salvación y aceptarlo. No hay nada más valioso que eso. Por eso Pedro empieza a enseñarnos que por solo el hecho de tener el regalo más valioso que existe, ya nuestras vidas deberían ser totalmente alegres, totalmente gozosas. Y él nos va a empezar a enseñar una serie de tips para que en medio de este mundo de dificultades y de esta vida que está llena de problemas, aprendamos a vivir con gozo y disfrutar ese regalo tan valioso que tenemos, que es el de la salvación. Pedro nos recuerda que como hijos obedientes de Dios somos llamados a ser santos. Entonces nos dice, ya tenemos claro que tenemos una fe diferente una esperanza diferente a las demás personas y para poder poner en práctica todo lo que Dios quiere que hagamos y poder recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, lo más importante es que empecemos ese proceso de santificación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el primer regalo que recibimos es al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que seamos obedientes a Dios. No es una tarea fácil porque estamos llenos de enemigos, pero Pedro junto con los otros evangelistas, los otros apóstoles, nos dan muchos tips para que nosotros podamos terminar esta carrera en victoria. Y aquí Pedro nos recordaba Levítico 19:1 que dice, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Entonces, la importancia de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, seamos santos. Y eso es algo, es un camino que se recorre, un camino de santidad. Y para eso primero tenemos que identificar qué es santidad. Hace 8 días lo veíamos, que significa limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Si quieren saber más profundamente qué significa esto, por favor, entonces vean la clase número 87. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. Es decir, que la manera de nosotros demostrarle amor y gratitud a Dios por ese sacrificio que hizo Jesucristo para darnos la salvación, se paga de esta manera, viviendo de la manera adecuada. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del cielo y tenemos que empezar a comportarnos como cualquier persona que es de la realeza, que tiene que tener un comportamiento especial y no como de cualquier plebeyo. Entonces, esto es lo que Pedro nos empieza a enseñar.
Y empieza por el principio. Ustedes saben que en el primer renglón de la característica que debe tener un cristiano es el amor. Y Pedro nos recuerda que el amor no fingido implica una entrega desinteresada. Por esa razón, una persona egoísta no puede amar de verdad. Entonces, aquí Pedro nos va a empezar a dar una serie de características de lo que debe ser un cristiano, pero también algunas características y actitudes que no debe tener un cristiano. Entonces aquí nos dice que un cristiano no puede ser egoísta, porque una persona egoísta no puede amar verdaderamente y completamente, y ese es el primer mandato de Dios para poder recibir el fruto del Espíritu Santo, el amor. Debemos evitar la codicia de lo temporal y hemos de concentrar nuestro tiempo, dinero y energías en lo permanente. Entonces, lo primero es no ser egoístas para poder dar amor. Y lo segundo, no concentrarnos en las cosas materiales. Nos dice que debemos concentrarnos es en las cosas permanentes. ¿Qué es algo permanente? La palabra de Dios y nuestra vida eterna en Cristo. Es decir, todas las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia y todo lo que viene para nosotros. En eso nos debemos concentrar para poder terminar esta carrera con victoria. Entonces Pedro nos dice, para eso ustedes tienen que estar conscientes de las cosas que definitivamente un cristiano no debe tener en su vida. Debemos abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Cuando nacemos de nuevo llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, debemos crecer. Así como físicamente nosotros nacemos como bebés, pero un bebé sano empieza a crecer en la medida que se alimenta correctamente, ¿no es cierto? Hasta llegar a ser un adulto sano. Espiritualmente hablando, también nosotros desde el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que empezar a crecer espiritualmente. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo, como el fundamento y la piedra del ángulo, y cada creyente es como una piedra. Por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, Pedro compara a la iglesia cristiana con un edificio donde la piedra principal sobre donde se construye el edificio es Jesucristo. Este es uno de los pasajes en donde Pedro nos recalca que definitivamente Él no es la piedra principal, sino el Señor Jesucristo. Pero recordemos que Pablo también describe la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros los creyentes hace parte de un miembro del cuerpo. ¿Por qué es tan importante esta comparación de la iglesia cristiana con un edificio y con un cuerpo? Porque ambas figuras hacen énfasis en la comunidad. Nosotros somos ovejitas, Señor Jesucristo, y Dios siempre se dirigió a nosotros como ovejas y las ovejas solamente pueden vivir en rebaños, en comunidad. Y esa es la enseñanza de Pedro. Nosotros como cristianos no podemos aislarlos. Primeramente, no nos podemos aislar de la gente que no cree en Dios porque nuestra comisión es contarles el plan de salvación. Y no nos podemos aislar de otros creyentes porque a través de la común unión con otros creyentes es que podemos crecer espiritualmente, que es lo que nos está tratando de enseñar Pedro. Y leyendo Primera de Pedro 2:9, definitivamente con este nuevo título que nosotros que tenemos como creyentes, me encanta leerlo en Reina Valera porque es como más poético. Jesús nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En palabras de Pedro es que nosotros los cristianos somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey Jesucristo, somos una nación santa, por eso nos indica que debemos seguir un proceso de santificación y somos posesión exclusiva de Dios. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, Dios ya nos da esto ya nos pertenece, tenemos que ponerlo en práctica porque recuerden que Jesús nos dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. También nos recuerda Pedro que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, no nos debemos apegar a las cosas terrenales ni a las cosas pasajeras, sino que debemos tener nuestra mirada siempre puesta en el cielo, en las cosas eternas. Y también Pedro nos dice que nos debemos portar bien cuando estemos con gente que no cree en Dios.
Aunque hablen mal de nosotros como si fuéramos unos malvados, en algún momento verán nuestro buen testimonio y quién sabe si así alabarán a Dios. Nosotros debemos hablar, comunicar el mensaje de salvación, pero definitivamente lo que más ayuda a las palabras, porque muchas veces las palabras no las quieren escuchar, es nuestro testimonio. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, que debemos cuidar nuestro testimonio, especialmente delante de los incrédulos. También nos recuerda Pablo algo que ya habíamos estudiado en otras cartas, que a todos nosotros se nos ordena respetar a los gobernantes siempre y cuando la conciencia lo permita. O sea, primero está obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, mientras no sea una orden que esté en contra de lo que Dios nos manda, nosotros debemos obedecerlos y respetarlos. Si somos perseguidos, debe ser por la causa de Cristo y no por quebrantar leyes morales o civiles. Entonces, la única persecución que es válida definitivamente es por ser cristianos y no por no seguir las leyes mundanas. Bueno, continuemos entonces. Aquí ya empezamos tema nuevo y estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, que dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces aquí Pedro nos está recordando ya que como hijos de Dios debemos amar al prójimo y empieza a desmenuzar por roles. Primero les está hablando a las esposas. Y yo sé que este es un tema delicado, que la enseñanza del Señor Jesucristo, de la Biblia, de ser sumisas a los hombres, es muy difícil de digerir para muchas mujeres, pero precisamente por eso tenemos que hacer un estudio profundo de qué significa esa sumisión. No significa ser esclavas. Entonces aquí Pedro nos lo aclara un poquito más y le dice a las esposas: esposas, acepten la autoridad de sus esposos. Dios es un Dios de orden y todo lo hace perfecto. Y así como en una empresa no puede haber dos gerentes, no pueden haber dos cabezas. Ningún animal tiene dos cabezas porque sería un monstruo. Entonces Dios ha ordenado también este mundo dándonos roles diferentes a cada uno de nosotros. No es que unos sean más que los otros, que las mujeres sean más que los hombres o los hombres más que las mujeres, sino que tenemos roles diferentes para que este mundo funcione. Entonces Pedro nos está y le está diciendo a las mujeres: el rol de las mujeres es respetar la autoridad de sus esposos porque ellos fueron puestos por cabeza. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de salvación, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Yo creo que una de las cosas más difíciles que puede vivir una persona es cuando alguno de los cónyuges, especialmente la mujer, está casada con un esposo no creyente, con un esposo inconverso y ella sí cree en el Señor Jesucristo, porque hay muchos problemas en el hogar por eso. Entonces Pedro empieza a enseñar a las mujeres que ningún ser humano puede ser incendiario en las relaciones personales. Nosotros estamos llamados para apagar fuegos, no para comenzarlos. Entonces nosotros nos debemos ser la causa de las disputas y de que los hogares no funcionen. Entonces, cuando nosotras somos creyentes y nuestro esposo no lo es, definitivamente coger al cónyuge a bibliazos o con la cantaleta famosa nunca los va a convertir. Pedro nos está dando un secreto, nos dice: el testimonio de las esposas va a servir más para que el esposo se convierta que cualquier otra herramienta. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos, es decir, más tips para saber cómo se debe comportar una mujer sabia. Entonces ya nos está diciendo, no tanta bla, 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 tanta cantaleta, sino el testimonio. Y no importa tampoco tanto el adorno exterior. Esto no quiere decir, ojo, chicas, que arreglarse
estar bonitas, maquillarse, usar una joya, sea pecado para nada. Al contrario, nosotros nos debemos arreglar por nosotras mismas para sentirnos bien y también por amor al esposo. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón, es lo que Pedro nos está diciendo. Recuerden que Jesucristo mira la intención del corazón. Entonces, que no crean ustedes que para agradar a una persona tiene que ser, es importante la parte exterior, pero no es la más importante. Por eso Pedro nos dice que seamos personas tranquilas y amables. Más que la belleza exterior, una mujer tranquila y amable se ve mucho más hermosa. Esta belleza nunca desaparece y sobre todo es muy valiosa delante de Dios, que es lo más importante. ¿A quién queremos nosotros agradar más? A Dios. Entonces, el ser bonitas y el cuidarnos, no necesitamos, por ahí dicen que no hay mujer fea, sino mujer sin plata, porque no necesitamos gran cantidad de dinero en todo caso para vernos bonitas y si queremos vernos más bonitas, ser mujeres sabias, tranquilas y amables. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Así se utilizaba en esa época, era una forma de respeto. Nosotras, las mujeres, las esposas, somos hijas cuando hacemos lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro rol, que es lo que Pedro nos está explicando en este momento, así nuestros esposos no sean creyentes. Pero tranquilos que ya vamos para los esposos. Cuando un hombre se convierte, por lo general trae a toda su familia a la iglesia. Por contraste, una mujer que llega a ser cristiana, por lo regular, va sola a la iglesia. Por eso la importancia que sean los hombres los que se conviertan, porque por ser sacerdotes y cabeza del hogar es más fácil que el resto de la familia siga sus pasos y también vayan a la iglesia y se conviertan al Señor Jesucristo. Bajo la ley romana, es decir, en la época en que Pedro estaba escribiendo esta carta, el esposo y padre tenía autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluyendo a sus esposas. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo. Entonces, muchas veces por querer demostrar el cristianismo de una manera poco sabia, traían conflicto al hogar. Pedro nos está enseñando una manera de poder cumplir con las dos cosas. Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, indicándoles que no tenían que predicarles a sus esposos. Bajo las circunstancias, su mejor manera de llegar a ellos sería mediante un servicio amoroso. Ellas debían mostrarles al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia. Definitivamente hay un dicho popular que dice que las moscas se atraen más con miel que con hiel. Entonces, nada supera a un comportamiento amoroso y paciente y amable. Y definitivamente con un cónyuge que es grosero, con un cónyuge que es déspota, que no quiere saber nada de Jesucristo, tarde o temprano la amabilidad va a vencer esa incredulidad. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus esposos. Lo mínimo que puede hacer, y eso lo asegura Pedro, cuando una mujer es sabia, es que va a lograr que su esposo la deje ir a la iglesia a practicar según él esa religión extraña. Eso es lo mínimo. Y eso ya es una gran bendición para la mujer, porque es que hay esposos incrédulos que no solamente no quieren creer, sino que les prohíben a sus esposas y a sus hijos que vayan a la iglesia. Entonces, entre más rebelde sea la esposa, pues él menos va a dar su brazo a torcer. Por eso, entre más amorosa, más comprensiva y el esposo quede desarmado ante la amabilidad y la sabiduría de su esposo, muy seguramente no se va a oponer a que ella vaya a la iglesia. Eso sería lo mínimo. Y en el mejor de los casos, pues sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianos también. Entonces, definitivamente, el comportamiento de la mujer, de la esposa sabia, es importantísimo para mantener la armonía en el hogar y que sus esposos incrédulos lleguen algún día a los pies del Señor Jesucristo. Vamos para el versículo 7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, lo que le habla a los esposos es muy lindo porque cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil,
no se refiere a una inferioridad moral ni intelectual, sino que reconoce las diferencias físicas y emocionales de la mujer. Espiritualmente hablando, ante Dios todos somos iguales, tenemos la misma oportunidad de salvación, pero como les decía anteriormente, los roles son diferentes y Dios nos compara como un vaso más frágil. Aquí se refiere, trayéndolo al lenguaje actual, como si fuéramos una copa muy fina, de un cristal bien fino. Miren, hombres, lo que pasa. ¿Se acuerdan ustedes de los vasos? Aquí en Colombia al menos había una mermelada que venía en vasos de cristal y era fuertísimo y esos vasos duraban durante muchas generaciones. En todas las familias habían vasos de mermelada y eso la podía uno tirar desde el quinto piso y si acaso se rompían dos y uno la podía pegar y quedaba como nuevecito. Con un vaso ordinario pasa eso, pero con un vaso bien fino, si tú rompes un vaso fino, se vuelve añicos, pedacitos, pedacitos. Y si ustedes tratan de pegarlo, por más que logren encontrar todos los pedacitos, jamás va a quedar igual. Esta comparación de las mujeres con un vaso más frágil se refiere a nuestro corazón. Como nosotras somos emocionales, somos sentimientos, cuando nos rompen el corazón, es muy difícil que el hombre, después, por más que haga mucho esfuerzo, tratar de remendar nuestro corazón, quedemos igual. Y por eso Pedro le advierte a los hombres, pilas como se comportan con las mujeres, porque ellas son frágiles emocionalmente y si ustedes la embarran, definitivamente es muy difícil, solo con la ayuda del Espíritu Santo, que ese corazón roto vuelva a quedar lo mismo. Las mujeres de la época de Pedro, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicos. Recuerden que era una sociedad donde no se tenía en cuenta a la mujer. La mujer no podía trabajar, ni siquiera heredaba de sus padres. Los únicos que heredaban eran los varones, los hombres. Entonces, cuando una mujer quedaba sin esposo y sin hijos, quedaba totalmente desamparada, le tocaba o volverse prostituta o volverse limosnera, entonces, por eso era la importancia de que un hombre las cuidara. Acuérdense que un hombre debe ser protector y proveedor. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy en día, pero sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Recuerden que en todo caso, por ejemplo, los salarios de las mujeres son mucho más pequeños y hay sociedades en donde la mujer sigue siendo súper maltratada. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo, porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Recuerden que lo más importante es el amor al prójimo y el más cercano como prójimo es el cónyuge. Entonces, Pedro nos está diciendo que cuando un esposo no respeta, ama, consiente y está pendiente de su mujer, protegiéndola y proveyéndola, sus oraciones no pasan del techo. Si los hombres se aprovechan de su posición, o sea, ya habíamos aclarado que él es el sacerdote, la cabeza, pero si ellos toman ventaja de su posición sin comportarse como deben hacerlo, no crean que eso les va a ayudar. Si maltratan a sus esposas, sufrirá su relación con Dios. Si el hombre no es creyente, pues llegará al juicio final y ahí pagará. Y si el hombre es creyente, sus oraciones no van a ser contestadas por Dios. Versículos 8 al 12. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparten del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hablemos un poquito más de este pasaje. Pedro aquí nos está presentando 5 elementos claves que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Todos nosotros debemos tener estas características. ¿Qué debemos buscar? Primero, armonía al buscar las mismas metas. Por eso nos han enseñado ya lo del yugo desigual. Nosotros no debemos tener yugo desigual ni con el cónyuge, ni con las amistades, ni con los socios de trabajo, porque la idea para que haya armonía en la relación es que tengamos las mismas metas. Y los cristianos, ¿cuál meta tenemos? Estamos esperando al Señor Jesucristo para poder recuperar ese paraíso que perdimos, poder volver a vivir en él. Segundo, compasión al responder a las necesidades de los demás.
Ya hablamos del egoísmo, que el egoísmo no nos permite cumplir con el amor que Dios nos manda. Cuando nosotros respondemos a las necesidades de los demás, nos olvidamos de nuestras propias necesidades y nos volvemos más fuertes. Tercero, amor al ver y tratar a los demás como hermanos. Recuerden que Dios nos dice que inclusive a nuestros enemigos debemos amarlos, mucho más a los hermanos en Cristo. Cuarto, compasión al ser sensibles en nuestro afecto e interés, ponernos en los zapatos de otras personas, orar por las personas que van camino al infierno y ser compasivos con ellas. Quinto, humildad al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. La envidia, los celos son características que un cristiano no debe tener. Estas 5 cualidades son de gran ayuda para que los creyentes puedan servir a Dios con eficiencia. Recuerden que estamos en una carrera, que es una carrera no de velocidad, sino a distancia y con obstáculos. Y tenemos que llegar a la meta en victoria. En nuestro mundo caído a menudo se hiere verbalmente a las personas o se le da la espalda a aquellas personas que nos han herido. Recuerden que la mayoría de los conflictos empiezan precisamente por problemas interpersonales, por problemas al comunicarnos. Pedro, recordando la enseñanza de Jesús de dar la otra mejilla, anima a sus lectores a responder con oración en favor de los ofensores. Y esto no es fácil, yo lo sé que es muy difícil y yo soy la primera que levanto la mano todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para poder cumplir con estos mandamientos de Dios, porque no es nada fácil. Entonces es pedirle al Señor que nos ayude a ver a cada persona que está a nuestro alrededor con los ojos que Dios los ve, porque son ojos con un amor infinito e incondicional. Y una de las mejores maneras de empezar a amar al prójimo es empezar a orar por ellos. Entonces, esos son truquitos y tips que nos está dando Pedro. En el reino de Dios, la venganza es una conducta inaceptable, como el insultar a una persona sin que importe si ha sido o no con intención. Entonces, por eso es que el versículo nos habla que lo más importante es que cuidemos nuestra lengua y eso ya desde Santiago lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Que el problema que causa el no, el decir palabras sin pensarlo, porque toda palabra que sale de una boca tiene un efecto y una consecuencia. Debemos sobreponernos a la tendencia de herir a quienes nos hieren, es decir, de tratar de vengarnos o de portarnos igual de aquellas personas que nos maltratan. A menudo vemos la paz como la ausencia de conflictos y pensamos que el alcanzar la paz es una función pasiva. Muchas personas dicen, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco hacen cosas buenas. Y la paz no se consigue quedándose uno totalmente estático. La paz se consigue cuando uno hace cosas buenas. Lograr la paz puede ser una tarea difícil, mucho más que la de hacer la guerra, pero tendrá como resultado vida y felicidad. Es mucho más fácil responder uno con grosería, con mal genio cuando lo maltratan a uno, así sea justo. Pero lo que el Señor nos está diciendo, la cosecha de la siembra de paz es mucho más grande porque es vida y felicidad. Y Pedro nos recuerda en este pasaje, Salmo 34 del 12 al 16, que dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. ¿Quién en esta vida no quiere tener gozo y tener días felices? Tendría uno que estar mal de la cabeza si no quisiera vivir feliz. Entonces, el tip que nos lo recuerda Pedro, porque ya se había enseñado desde el Antiguo Testamento, es eh, los labios, la boca, las palabras. Vamos para versículos 13 al 17. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. En vez de temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Entonces, nunca olvidemos que Dios tiene el control de todo y que Dios es superior a nuestros problemas y a las circunstancias.
Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos, por eso no de acuérdense que en la Biblia está 365 veces la frase: "No temas", para que cada día nosotros recordemos que nada supera el amor, la protección y el poder de Dios. Cuando Dios gobierna nuestros pensamientos y emociones, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. El enemigo lo podemos ver muy fuerte, utilizando muchas armas, tener muchos enemigos, pero absolutamente nada, nada sobrepasa el poder y el amor de Dios. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que debe reservarse para uno mismo. Recuerden la importancia de la fe, que también la hemos estado estudiando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es algo que nosotros debemos mantener oculto. ¿Se acuerda que lo veíamos hace 8 días? Es verdad que no debemos ser tampoco exuberantes ni ofensivos al anunciar nuestra fe, pero debemos siempre estar listos para dar razón amable y respetuosa cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe, nuestro estilo de vida o nuestra perspectiva cristiana. Es decir, recuerden que la importancia del testimonio. Cuando las personas se nos acercan a nosotros porque están viendo ese buen testimonio y nos preguntan por qué ustedes en medio de la aflicción, de una situación difícil, están con tanta paz, actúan con tanta tranquilidad y hasta con gozo. Nosotros, es responsabilidad de nosotros los cristianos prepararnos para poder responder de una manera lógica, racional y con la verdad de por qué somos así. Entonces, siempre es responsabilidad de los cristianos, de nosotros mismos, lo que están haciendo ustedes, haciendo este estudio de la Biblia, para poder cumplir con la apologética, defender nuestra fe. Tal vez no podamos evitar que nos calumnien, pero al menos podemos evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes las pronuncian. Mantengamos nuestra conducta libre de censura. Entonces, siempre vamos a tener enemigos, siempre vamos a tener personas que no nos quieren, que hablan mal de nosotros y hasta inventan cosas. Lo importante es que esas cosas que digan no sean verdad. Por eso mantener siempre buen testimonio. Y termina este pasaje en Primera de Pedro 3:17 diciendo: si es la voluntad de Dios, recuérdese en el atributo de Dios de la soberanía, que Dios hace su voluntad, hace lo que se le da la gana, pero nunca olvidemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si es su voluntad que suframos, nos dice Pedro, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y no nos asustemos porque Dios jamás nos va a mandar una prueba más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Versículos 18 al 20, la parte A. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. El pasaje sigue, pero vamos a dejar aquí un momentico para explicar este pedazo. Aquí nos está diciendo Pedro que Jesús bajó a predicarle a los espíritus encarcelados y este es un pasaje difícil. Realmente hay muchas opiniones al respecto, aunque Pedro lo aclara un poco más adelante, más adelante. Aparentemente esta obra fue hecha en el periodo después de la muerte de Jesús, pero antes de su resurrección y aparición a los discípulos. Es decir, inclusive en el credo católico nos habla de que Jesús cuando murió bajó a los infiernos, ¿no? Bajó al infierno. Entonces, aquí Pedro nos está confirmando esto. Cuando Jesús muere, antes de resucitar, él va al sitio que se conoce como el Hades. El Hades es el mismo infierno y el mismo Seol o Sheol. O sea, las tres palabras, infierno, Hades y Seol o Sheol, se refiere al mismo sitio que es la morada de los muertos y Jesucristo bajó a predicar allí. Entonces, eso ya no es como así, eso es difícil de entender, ¿no es cierto? Y Pedro nos aclara que eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. No sabemos la razón por qué Jesucristo se dirige específicamente a estas personas, a esta generación. Yo creo que por ser uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, es decir, se acabó toda esa genealogía, toda esa generación prediluviana, todos menos 8 personas no creyeron en Dios. Y por eso es que Jesucristo, yo creo, fue explícitamente a predicarles a ellos.
Tampoco sabemos exactamente por qué Jesús predicó a estos espíritus encarcelados. Jesús predicó un mensaje de juicio y condenación final. Les habló a estos espíritus desobedientes de su trabajo de luz terminado en la cruz. Es decir, él bajó a decirles, miren, lo que ustedes no creyeron sí se cumplió. El Mesías vino y con su sacrificio en la cruz acabó con la muerte eterna y con el pecado. Más pues no podemos aclarar sobre este tema. Versículos 20b al 22. En ella, es decir, en el arca, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien está sometidos los ángeles, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Pedro dice que la salvación de Noé a través de las aguas simboliza el bautismo, una ceremonia que también incluye agua. Mediante el bautismo nos identificamos con Jesucristo, el que nos separa de los perdidos y nos da nueva vida. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, el primer acto de obediencia es el bautismo. Recuerden la importancia del bautismo. No es la ceremonia en sí la que nos salva, sino la fe en la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo es el símbolo de la transformación que tiene lugar en el corazón de los que creen. Entonces, esa generación de Noé eh, no pasaron por el bautismo, aunque fueron muertos en el agua, pero no pasaron por el bautismo. Al identificarse con Cristo mediante el bautismo, los lectores de Pedro nunca podrían volver atrás, aún en medio de la presión de la persecución. El bautismo público los protegería de la tentación de renunciar a su fe. Acuérdense que es una carta que Pedro les está escribiendo a estas personas que están en una diáspora, cristianos que venían del judaísmo y es que están en ciudades gentiles sufriendo en carne propia una gran persecución. Entramos al capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor, pues yo creo que la mayoría de los seres humanos no queremos sentir dolor. Hay personas que tienen un umbral de dolor más alto, ¿no? Dicen que las mujeres tenemos un umbral de dolor más alto que los hombres y por eso es que podemos tener hijos. Yo también lo creo, pero hay otras personas, hombres o mujeres, que tienen un umbral de dolor alto, pero aún así nadie quiere sentir dolor. Como discípulos de Cristo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir si es necesario. Y vuelvo y les recuerdo que el Señor jamás nos permitirá pasar por situaciones que nosotros no podemos resistir. Cuando nuestro cuerpo sufre dolor o nuestra vida está en peligro, se muestran con claridad nuestros verdaderos valores morales y los placeres pecaminosos parecen menos importantes. Recuerden que el punto más importante porque el Señor permita pruebas en nuestra vida es para comprobar cómo está nuestra fe. Si alguien sufre por hacer lo bueno y a pesar de eso permanece fiel en obediencia, ha hecho una clara ruptura con el pecado. Cuando nosotros sufrimos y pasamos esas pruebas, definitivamente nos alejamos más del pecado y estamos mucho mejor encaminados en ese proceso de santificación. Versículos 3, 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Por mucho tiempo nosotros vivimos haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios hoy en día. Pues yo sé que hay personas que nacieron en hogares cristianos y han vivido vidas más bien sanas, pero la mayoría de nosotros experimentamos todo eso. Teníamos vicios y malos deseos. Esta lista que da Pedro. Nos emborrachábamos, participábamos en fiestas escandalosas y lo más terrible es que de todo es que adorábamos ídolos. Recuerden que la idolatría no solamente se refiere a adorar imágenes talladas en madera o en cualquier cerámica, sino que cualquier cosa, persona o circunstancia que ocupe el primer lugar en nuestro corazón es un ídolo. Pero como ya nosotros no nos juntamos con ellos, pues estas personas incrédulas que siguen viviendo en la basura,
empiezan a hablar de nosotros por envidia o porque nos quieren seguir, nos quieren arrastrar a ese mundo perverso. Una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión puede sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos. Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Recuerdan, cuando tenemos el verdadero nuevo nacimiento, se refiere a la metanoia, es decir, darle la espalda al pecado. La madurez cristiana debía ayudar a esos nuevos creyentes a resistir tales presiones de oposición al animarlos a ser fieles a Cristo. Por eso estos apóstoles nos recalcan tanto que los cristianos debemos crecer, madurar espiritualmente, porque esa maduración nos permite alejarnos cada vez más del pecado y estar más cerca al Señor Jesucristo. Versículos 5 al 6. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Se me olvidó traer agua y estoy un poquito con la garganta reseca. Les ofrezco disculpas si ven que estoy haciendo como caritas raras. El fundamento de la salvación es que hemos creído en Jesucristo, pero el fundamento para el juicio es cómo hemos vivido. Los incrédulos están condenados al castigo cuando estén delante de Dios. Sin embargo, los creyentes no tienen nada que temer porque Jesucristo será el juez de todos. Al final, nosotros, todos los seres humanos, vamos a estar ante el mismo juez, pero los incrédulos, los que nunca acepten a Jesucristo, van a tener a Jesús como su juez y nosotros lo tenemos como nuestro abogado, como nuestro hermano, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, definitivamente vamos a estar en condiciones diferentes en ese juicio. Muchas personas de la iglesia primitiva tenían inquietudes respecto a la vida después de la muerte y hoy en día también, ¿no es cierto? Muchas personas se preguntan en eso, por eso, ¿qué pasa después de esta vida? En Tesalónica, los cristianos temían que los seres queridos que murieron antes del regreso de Cristo nunca lograrían verlo. A los lectores de Pedro se les debía recordar que los muertos serían juzgados, tanto los fieles como los opresores. El juicio será imparcial porque hasta los muertos han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. En este juicio final de los incrédulos que se llama el Gran Trono Blanco, ellos no van a poder decir que los están juzgando de una manera injusta, porque van a ver su película y se van a dar cuenta todas las oportunidades que tuvieron para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y simplemente no tomaron esa decisión. Versículos 7 al 9. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre muchísimos pecados. Practique la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Pedro aquí nos está recordando algo que hoy en día estamos a 2000 años más cerca de lo que Pedro nos dijo. El fin del mundo se acerca. Y nos está diciendo, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ya hemos visto la cantidad de cosas que puede obstaculizar nuestras oraciones y lo importante que es la oración porque es el arma espiritual más poderosa que tenemos nosotros. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Es tanto lo que nos insiste la palabra de Dios en que aprendamos a amar a Dios y a nuestro prójimo, que aquí nos está recalcando que cuando practicamos ese amor, cantidad de nuestros pecados van a ser totalmente borrados. Y tercero, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Pedro insiste mucho en la hospitalidad. Recordemos que están en un momento de mucha persecución. La gente no está trabajando para ahorrar y comprar sus casas y vivir en sus casas, sino que les toca huir por sus vidas. Entonces necesitan gente que les abran las puertas y por eso esta petición de Pedro. Y nos dice Pedro, definitivamente, si ustedes quieren ser triunfantes en esta carrera cristiana, vivamos con la expectativa de que Cristo viene. El estar listo para encontrarnos con Jesús implica crecimiento continuo en amor a Dios y a los demás. Miren, chicos, no es el mundo el que se está acabando, es el tiempo, porque Cristo viene pronto.
Entonces, teniendo eso en la mira, despojémonos de todo apego con esta tierra y estas cosas materiales que lo único que se vuelven es como un ancla que no nos dejan avanzar. Versículos 10-11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todavía no se va a acabar la carta, falta un poquito. Nos dice Pedro que cada uno de nosotros hemos recibido de Dios alguna capacidad especial, dones, talentos, y como ya lo hemos aprendido, esos dones o talentos debemos utilizarlos para el servicio de los demás. Primero, para darle la gloria a Dios y para el servicio de los demás. Y nos da algunos ejemplos de dones. Nos dice, si alguno sabe hablar bien, tiene esa capacidad, esa elocuencia para hablar en público, que anuncia el mensaje de Dios. O sea, lo más importante que puede decir una persona que habla bien es el plan de salvación. Segundo, si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. Cuando una persona tiene ese don de servicio, Dios le proporciona también las herramientas necesarias para poder ejercer ese servicio. Y tercero, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Todos estos consejos que Pedro nos está dando es para que nosotros no solamente prediquemos la palabra de Dios, sino que la fortalezcamos con el buen testimonio, que es tan importante. Acuérdense que una imagen vale más que 1000 palabras. Versículos 12-14. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegres en de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Llevamos varias clases aprendiendo que en este mundo pasamos por pruebas. Entonces Pedro nuevamente nos está diciendo por qué se extrañan de que estén pasando por pruebas. Todos los cristianos, todos los seres humanos pasan por pruebas y los cristianos pasamos por más pruebas. Al contrario, alégresen de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Versículos 15-16. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si sufrimos, nos dice Pedro, que no sea por ser asesinos, ladrones o bandidos, ni siquiera por estar metidos en asuntos ajenos. Si vamos a sufrir, que seamos por ser cristianos, y eso no nos debe avergonzar, sino debemos darle gracias a Dios que estamos sufriendo no por cosas mundanales, sino por tener a Cristo en nuestra vida. 17-19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y este pasaje es duro porque a través de Pedro el Señor nos dice que ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y que empieza por la casa, empieza por su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad nos dice Pedro, se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso los que sufren porque Dios así lo quiere deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. El sufrimiento es una realidad en esta vida. Entonces, luchemos, preparémonos, obedezcamos a Dios para no sufrir por las cosas de este mundo, sino para sufrir únicamente por Cristo. Esta referencia no es respecto al juicio final, sino a la disciplina purificadora de Dios. A menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso aún con los creyentes. Recuerden que nosotros los creyentes ya no vamos a un juicio final para ser castigados, sino que mientras estamos aquí en la tierra, pues algunas veces, porque no siempre, según la soberanía de Dios, cuando pecamos, Dios nos disciplina. Y eso lo malinterpretan a veces los incrédulos, o a veces muchos cristianos cometen ese error que pecan
y como no sufren ninguna consecuencia o disciplina, siguen pecando. Pero no es porque no vaya a haber una consecuencia en algún momento. Entonces, eso es lo que Pedro nos está diciendo, pilas. ¿Por qué a veces permite Dios que suframos y no hay ninguna consecuencia? Dios lo hace por varias razones. Primero, para mostrarnos nuestra potencialidad para pecar, es decir, para que nos demos cuenta de que nosotros estamos en un mundo donde absolutamente todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, tenemos una inclinación a pecar. Entonces, definitivamente necesitamos estar cogiditos de la mano del Señor Jesucristo, necesitamos depender de Dios para no pecar. Y por eso es que la Biblia nos dice, el que cree estar firme, tenga cuidado de que no caiga. Segundo, para animarnos a alejarnos del pecado y depender cada vez más de él. Es decir, hay un juicio final, entonces, aunque de pronto no suframos las consecuencias en este momento, va a haber consecuencias y debemos depender de Dios. Tercero, para prepararnos a fin de enfrentarnos a otra tentación aún más dura en el futuro. Cada vez que somos tentados, que pasamos por una prueba y salimos victoriosos, cuando nos llega la siguiente prueba, llegamos con más fortaleza espiritual y más valentía. Y cuarto, para ayudarnos a permanecer fieles y seguir dependiendo de Él. Al Señor le encanta que nosotros dependamos de Él. Entonces, cuando nosotros sabemos los vulnerables y los débiles que somos, pues definitivamente no queremos apartarnos del lado de Dios. Dios creó el mundo y ha sido fiel al ordenarlo y mantenerlo desde la creación. Como sabemos que Él es fiel, también podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá sus promesas en nosotros. Y es muy fácil, si Dios pudo controlar las fuerzas de la naturaleza, con toda seguridad Él puede vernos mediante las pruebas que afrontamos. Cuando nosotros estamos en pruebas, no estamos solos. Dios siempre tiene el control. Por eso esta carta es muy bueno, sobre todo estudiarla cuando estamos pasando por pruebas bien difíciles. Entramos al último capítulo, chicos, versículos del 1 al 4. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Así como le dio consejos y advertencias a las esposas y a los esposos, aquí va para los pastores, los líderes de las iglesias. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Entonces, Pedro, con sus propios ojos, vio el sacrificio del Señor Jesucristo para poder salvar a la humanidad, para poder tener un rebaño. Y por eso Pedro dice, yo sé cuánto sufrió Cristo para que nosotros podamos tener una vida plena y eterna. ¿Cómo es posible que ese sacrificio del Señor Jesucristo vaya a ser en vano cuando líderes humanos entonces hagan sufrir a las personas? Dios permite líderes, pastores, ancianos, ministros, para que ejerzan supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a otros creyentes. Es decir, los líderes de la iglesia son puestos por Dios, tienen ese puesto de preeminencia para que sirvan al pueblo, para que sirvan a la iglesia, no para ellos ser servidos. Pedro describe varias características de los buenos líderes de la iglesia. Primero, tienen bien claro que están cuidando el rebaño de Dios, no el de ellos. Una iglesia no es la del pastor fulano de tal, una iglesia es de Jesucristo. Segundo, dirigen con el deseo sincero de servir, no por obligación. Es decir, tienen esa vocación de servir a los demás y no porque necesito ganarme un sueldo o porque mi familia tiene una iglesia. Esa no es la motivación correcta. Tercero, están preocupados por lo que puedan dar, no por lo que puedan conseguir. Los líderes están al servicio de toda la congregación, no esperando recibir cosas materiales, ni dinero, ni nada por el estilo. Y cuarto, guían mediante el ejemplo, no por la fuerza. Entonces es que los sigamos a ellos porque ellos siguen a Jesucristo y no porque amenazan con el infierno o con maldiciones o con cualquier otra cosa. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Este versículo se refiere a su segunda venida cuando juzgará a todos. Versículos 5-7. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse en todos de humildad en su trato mutuo,
porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, después de las esposas, los esposos, los líderes, vamos con los jóvenes y los ancianos. Tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse con las instrucciones de Pedro. A menudo el orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes y a los jóvenes les impide escuchar a sus mayores. Entonces aquí debe haber una mutuo amor entre jóvenes y adultos y a veces esa relación se vuelve muy difícil. Pedro les dijo a los jóvenes y a los adultos que debían ser humildes y servirse los unos a los otros. Los jóvenes debían seguir el ejemplo de los hombres de edad, quienes los guiarán con su ejemplo. Respete a sus mayores, escuche a los que son más jóvenes que usted y sean lo bastante humilde como para admitir que puede aprender de los demás. Entonces, jóvenes, respeten a sus mayores y sigan a aquellos mayores que son buen testimonio, porque pues infortunadamente ser anciano debería ser sinónimo de sabiduría, pero no lo es. Entonces, escoja sus buenos ejemplos para seguirlos de entre los ancianos y respételos e imítelos. Y ancianos, por favor, que se me fue la palabra, sean pacientes con los jóvenes y también aprendan del vigor, de la vida, del gozo que ellos tienen. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No someternos a las circunstancias, sino al Señor quien controla las circunstancias, es lo que todo cristiano sabio debe hacer. Pedro nos está diciendo aquí pilas, ya sabemos que pasamos por momentos bien difíciles, pero dejémosle esa carga a Dios. Y eso no quiere decir que nos volvamos pasivos, que nos crucemos de brazos, sino por el contrario, cuando nosotros aligeramos nuestra carga de las preocupaciones, tenemos toda la fuerza para seguir nuestra carrera en ese proceso de santificación y poder llegar a la meta. Versículos 8 9. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces son consejos que Pedro nos está dando para que podamos seguir una vida cristiana victoriosa. Los leones y la mayoría de animales salvajes, cuando atacan a un animal para devorarlo, atacan primero a los animales enfermos, a los jóvenes y a los solitarios. Escogen a los animales que están solos o desprevenidos. Entonces, este es un gran consejo de Pedro, porque nos está diciendo que así de igual manera es que trabaja Satanás. Pedro nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando enfrentamos sufrimientos o persecución. Entonces, como realmente nosotros por mucho tiempo y en muchas ocasiones estamos desvalidos por estar pasando por momentos difíciles, es cuando tenemos que estar más alerta. No podemos bajar la guardia cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque eso lo aprovecha Satanás para atacarnos. Sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes y preocupados en nuestros problemas, hasta el punto de que olvidemos estar atentos al peligro, es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. Entonces, nos llenamos tanto de nuestros problemas que solamente vemos a nuestro alrededor y en todas partes nuestros problemas, nuestras debilidades, pobrecito yo, todo lo que estoy pasando, y eso nos vuelve presa fácil para que Satanás nos ataque. Satanás no conoce nuestras debilidades y cuando estamos más vulnerables es en esos momentos y él nos ataca con mayor ferocidad para que pequemos y para que nos alejemos de Dios. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando sufrimos, sentimos a veces como que el dolor nunca terminará. Todos pasamos por las mismas situaciones y en pruebas bien difíciles, en momentos difíciles, siempre pensamos que no lo vamos a resistir. Pero todo pasa, todos ustedes siempre que estén pasando por momentos difíciles, no se pueden soltar de la mano del Señor, tienen que trabajar en su crecimiento espiritual, que los ayuden otros creyentes y sobre todo saber que este periodo difícil va a pasar, va a terminar. Pedro nos muestra una perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, nuestro sufrimiento durará solo un poco de tiempo. Esto también va a pasar.
Todos los seguidores fieles de Dios tenemos asegurada una vida eterna con Cristo donde no habrá sufrimiento. Por eso es que la Biblia nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, todo lo que se viene. Ya habíamos aprendido que ningún sufrimiento que tengamos aquí en la tierra se compara con el gozo, la alegría y las bendiciones que vamos a tener ya muy pronto. Versículos 12-14. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y aquí ya termina la carta. Pedro escribió esta carta poco antes de que el emperador Nerón iniciara la persecución de los cristianos en Roma y a través del imperio. O sea, ellos vivieron en carne propia y fue una carta para que todos estos cristianos que estaban comenzando, o sea, que iban a pasar por momentos verdaderamente difíciles y la mayoría de ellos morir como mártires, de ahí sacaron esa fuerza también de estas palabras escritas por Pedro. Temiendo por su vida, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Él sintió temor y por eso negó a Jesús. Ahora, ya cuando está escribiendo esta carta en su ancianidad, habiendo aprendido a permanecer firme en un mundo malvado, anima a otros que enfrenten persecución por su fe. Él está aconsejando algo que ya vivió. Tiene toda la autoridad moral para aconsejarnos porque él pasó por todo esto. Pedro mismo vivió de acuerdo con las palabras que escribió, ya que fue martirizado por su fe. Entonces tienen más credibilidad estas cartas de Pedro, no es hablar por hablar. Pedro nos está escribiendo desde su propia experiencia. Él vivió lo que es ser temeroso y negar al Señor Jesucristo, pero también vivió la persecución tanto que murió como un mártir con una valentía impresionante. Y es lo que les está diciendo a sus lectores del momento, pero también a nosotros, cuando pasamos momentos difíciles y sobre todo por las cosas que se vienen. Eso no quiere decir que en estos últimos tiempos absolutamente todos los cristianos vamos a ser mártires, pero sí vamos a pasar momentos difíciles. Entonces son palabras de ánimo para que jamás retiremos los ojos de Jesucristo y de la meta, de todas las bendiciones que vienen y sobre todo que el Señor Jesucristo viene pronto. Listo, mis chicos, entonces Dios mediante, dentro de 8 días empezamos con la segunda carta que escribió Pedro y que es muchísimo más corta. De pronto, dentro de 8 días va a ir menos el tiempo, entonces compensamos con con hoy que se nos fue un poquito más de tiempo. Entonces, dentro de 8 días, Dios mediante, los espero en este mismo lugar, a esta misma hora. Nuevamente les recuerdo, entren a YouTube, denle en ese like, compartan por favor estas clases y estudienla con papel y lápiz todas las veces que se pueda, porque uno como ser humano tiene que repetir, repetir para poder entender. Y la idea, chicos, es que ustedes no solamente crezcan espiritualmente, sino que multipliquen todo esto que están aprendiendo. Gracias nuevamente por su atención y que tengan una hermosa semana y bendiciones.